Buenos días. Se oye bien, ¿no? Ahora sí. Antes preguntaba, digo, a ver si podemos hacerlo de viva voz y evitábamos el micro, pero ya que está aquí vamos a aprovecharlo. Y nada, muchas gracias por haber venido a esta mesa de mediación comunitaria. Mi nombre es Iris Liébana y estoy encantada de poder estar aquí asistiendo en primera línea con unas profesionales de largo recorrido. Vamos a contar con unas preguntas que hemos preparado para darle cuerpo a la mesa y en algún momento, si vemos que alguna nos resulta más interesante o está siendo más nutritiva, podemos alargarla y acortar de otra y pues me toca ir mirando un poco los tiempos, así que es posible que en algún momento pues os indique que vayamos acortando para pasar a la siguiente. Y al final tendremos tiempo para un par de preguntas, que están también por ahí algunas compañeras, luego indicaremos, para recibir las preguntas que en tiempo de parte de los asistentes y las asistentes. Y nada, sin más, pues voy a pasar a presentaros a las compañeras que forman parte de esta mesa. Tenemos a Marta Prado, que es coordinadora en el Plan Integral de Convivencia, a Miguel Merino, que es compañero del Servicio de Prevención y Mediación en Conflictos de Villaverde, Maite Abad, que es coordinadora en el Servicio de Mediación Comunitaria en el ámbito de las drogodependencias del Instituto de Adicciones y está en la asociación Proyecto Hogar. Y por último, a Manuela Mayoral, que es coordinadora del equipo de mediación de Puente y Villa de Vallecas de la asociación Barro y es presidenta también de la red Artemisa. Entonces, bueno, esto ha sido muy breve, pero sí que me gustaría, si me he dejado algo que añadir de vuestra presentación o algo que queráis destacar en relación con el trabajo que desarrolláis y la experiencia que nos traéis, pues os animo a que vayamos complementando. Y también, como es un poco así situación de focos, de tal, con calma y con libertad, de hacerlo luego mientras que vayamos dialogando. Sí, pues si os parecen las preguntas, ¿no? A lo largo lo vamos comentando, o si preferís que hagamos una presentación ahora. Claro, yo creo que aprovechamos. De hecho, la primera pregunta puede darnos ahí el pie, ¿no? La primera pregunta que teníamos planteada para hoy es ¿qué diferencias aporta el intervenir en las diferentes comunidades desde el enfoque de la mediación? Y ahí también podemos incluir desde los diferentes ámbitos en los que trabajáis cada una de vosotras. ¿Qué diferencias aporta a la hora de intervenir en lo comunitario hacerlo desde el enfoque de la mediación? Bueno, pues empiezo yo. Nosotros desde nuestro servicio trabajamos en conflictos que suceden en el espacio público. Bueno, es una de las partes, pero la mediación comunitaria la hacemos en el espacio público. Entonces, la otra vía habitual por la cual se resuelven los conflictos sería la vía policial, ¿no? Entonces, vemos que al final, desde la vía policial, se funciona mucho desde la lógica del miedo, ¿no? Se interioriza una norma y se cumple en función de la consecuencia, sin tener tanto trasfondo la parte que consigue transformar las relaciones de verdad e interiorizar valores de convivencia y de respeto mutuo. Entonces, de alguna manera, al final esta lógica del miedo tiene mucho que ver con el ganar-perder, ¿no? Si yo tengo un problema contigo, uno va a salir ganando, otro va a salir perdiendo, dependiendo de a quién le dé la razón o de cuál sea la ordenanza, la norma que haya. Y desde la lógica de lo común, ¿no? Trabajamos mucho esta parte de yo no puedo estar bien si tú no estás bien. Y creo que ese es uno de las grandes fortalezas que tiene la mediación, que permite transformar las relaciones y hace que las situaciones conflictivas cada vez se den menos, porque también se van trabajando otras cuestiones internas que ayudan a ello.
Vale, yo aprovecho, sí, como decía Iris, bueno, para presentar un poquito el servicio. Yo lo oigo como mucho, no sé, con un poco de eco, sí. Pero bueno, os comentamos que el servicio de mediación comunitaria, están mis compañeras aquí también, Patricia y Marina, es un servicio municipal que pertenece al Instituto de Adicciones de Madrid Salud y que gestiona Asociación Proyecto Hogar. Llevamos gestionando este servicio desde 2005 y el objetivo es el trabajo en diferentes parques o plazas del municipio de Madrid en los que se origina algún tipo de conflicto de convivencia a nivel de vecindad y comerciantes derivada de la concentración en el espacio público de manera continuada, pues en esos parques o plazas, de personas con problemas de adicciones asociado también a fenómenos de exclusión social. Entonces, el enfoque y las respuestas un poco nosotras las voy a integrar mucho desde el trabajo que desarrollamos desde el equipo específicamente, ¿no? y en esta situación de mediación muy concreta. Un poco viendo la pregunta, sí que me había ido un poco más a ver como a lo largo de la trayectoria del proyecto qué diferencias habíamos visto en los diferentes barrios, en los diferentes parques en los que hemos intervenido y a qué se debían un poco, ¿no? Entonces, es verdad que sí que nos parece que desde el enfoque de la mediación tenemos que incorporar que la causa del conflicto no es una causa única, que es multifactorial y que hay que incorporar también que está completamente determinado por el contexto, por el momento, por el contexto. Entonces, en ese sentido sí que veíamos diferenciaciones a lo largo de nuestra experiencia, como os decíamos, en intervención en calle, con personas con problemas de adicciones en situación de exclusión social y con vecindad y comerciantes del entorno, que dependía mucho de cuestiones como la visibilización del conflicto, si el conflicto es más o menos visible desde determinados puntos, la accesibilidad de la zona y las características también del entorno, pues el espacio público en el que intervenimos depende mucho si el entorno cuenta con un parque infantil o si cuenta con parques habilitados, con bancos habilitados, porque es un sitio donde estar. Del contexto socioeconómico también y de las relaciones que los grupos de población de los diferentes barrios, antes como se hablaba de barrio, ya no sé si decir territorio, como decían, la diferencia que hay entre los diferentes barrios, entre la población y el uso que esa población hace del espacio público, pues puntos del municipio de Madrid en los que hemos intervenido y el espacio público se entiende más como un sitio en el que permanecer, o puntos a lo mejor referidos más a una plaza en el distrito de Villaverde, ¿no? O en una plaza en el distrito de Puente de Vallecas, o parques o plazas en los que hemos intervenido del distrito centro, donde el espacio público se vive como un espacio más restrictivo, ¿no? Más de tránsito y demás. El nivel el valor también de la propiedad privada y los intereses económicos que tengan, relacionados con la actividad económica, sí que vemos mucha variación en cuanto al nivel de conflicto, pues en las zonas más o menos comercial. El valor de la vivienda también supone una amenaza en ocasiones. Diferencia también valores y pensamientos previos que hay en la población con la que vamos a trabajar de los diferentes barrios. No es algo como tan evidente como puede ser la comunicación, ¿no? Como que se evidencie más, pero sí que va a haber unos valores y unos pensamientos que los diferentes grupos de población van a tener, que van a ser también y que van a condicionar mucho el proceso de mediación y que tendremos que tener en cuenta. Hemos visto diferencias también en la intervención en las diferentes comunidades entre si los grupos de población se conocen o no. Intervenir en un parque en el distrito de Villaverde, donde las personas con problemas de adicción que permanecen en este espacio son vecinos y vecinas de manera histórica del barrio, o si es un punto más céntrico, como decíamos antes, ¿no? Que en ese sentido los grupos de personas no se conocen. Y otra diferencia que vemos importante también es la sensación de seguridad o de inseguridad en el entorno. Con respecto a las personas con las que trabajamos directamente también en calle, en medio abierto, sí que es cierto que existen en muchos casos determinados prejuicios que tienen que ver también con una sensación de inseguridad que en muchos casos es subjetiva, pero que van a condicionar también el proceso. Y por ver la diferencia un poco así, lo que decíamos, que sí que
entre las diferentes zonas en las que hemos intervenido y a lo largo de la trayectoria del proyecto sí que hemos incorporado, digamos, como unas herramientas, como trabajo de sensibilización hacia los grupos, de conocer los intereses también y las prioridades de las diferentes partes también que intervienen. Entonces vemos como que hay herramientas que pueden ser comunes en cualquier contexto, pero luego sí que veíamos mucho que el proceso de mediación tiene que ser, es como muy único, ¿no? En cada momento, en cada espacio o con cada grupo de población con el que trabajamos. Hemos enfocado la pregunta a lo mejor desde este punto de vista, pero como las diferencias que nosotras vemos desde ahí. Bueno, pues buenos días y gracias por invitarme, ¿no? Yo creo que fue antes del verano, ¿no? Se pusieron en contacto conmigo para invitarme a estas jornadas. La verdad es que no creía que iba a haber tantísima gente. Pero para mí es un honor, ¿no?, que estéis escuchando y que participemos todos de estos foros, ¿no?, que son tan necesarios, ¿no? Que luego hay una pregunta también de si vemos necesario, que ha cambiado la mediación, ¿no?, si hay mediación para el futuro, ¿no? Pero ya la contestaremos en ese momento. Yo soy coordinadora, como bien ha comentado la compañera, soy coordinadora de proyectos de mediación en Puente de Vallecas y el trabajo que venimos desarrollando nosotras, desde la metodología que nosotras utilizamos en la Asociación Barro, es una metodología que trabajamos la mediación con personas que son referentes para su propia comunidad. El proyecto que yo llevo son mediadoras y mediadores interculturales, pero pertenecen a la minoría étnica gitana, ¿vale? Yo soy coordinadora de los proyectos de mediación de Puente de Vallecas y llevo los proyectos de mediación con población gitana. Hay un proyecto que tenemos que parte desde servicios sociales y tenemos 4 mediadores, 3 mediadoras y un mediador, porque en la zona de Puente de Vallecas hay 4 centros de servicios sociales y hay cada mediadora y el mediador están dentro del centro de servicios sociales. Hay otro proyecto que tenemos en la Junta del Distrito, en el área de educación, que trabaja en la prevención del absentismo escolar con población gitana, ¿no? Y también hay una mediadora y un mediador que trabajan en el absentismo escolar, todos pertenecientes a la misma minoría, ¿no? Porque sí que es verdad que los proyectos están muy diseñados específicamente para trabajar con la población gitana. Hay otro proyecto que estamos interviniendo de educación, que hay mediadoras y mediadores dentro de los centros educativos donde hay una mayor población gitana en ese centro. Eso respecto a la Asociación Barro, ¿no? La Federación Reza Artemisa, de la que soy presidenta, y creo que al principio me invitasteis porque Carlos es un mediador que está trabajando en la zona de Villaverde. Es un proyecto, Carlos, juntamente con otras mediadoras y mediadores, están interviniendo en un proyecto de salud pública en la Comunidad de Madrid. Y luego tenemos un proyecto que le llamamos Arasné del Ayuntamiento de Madrid, que hay varias mediadoras trabajando en los diferentes distritos de Madrid, sobre todo los distritos de la zona sur. Nosotras, ¿no?, y yo vengo a poner también el granito de arena, ¿no?, trabajamos con la población gitana, ¿no?, porque creemos que es un grupo, la mirada que tenemos que tener con la población gitana es que es una población heterogénea, es diversa, es plural, o sea, enfocándolo desde ahí, pero luego es verdad que hay un sector de la población que está marginado y excluido socialmente, ¿no?, y es una población vulnerable. Entonces, nosotras sí que trabajamos desde ese enfoque, ¿no? Una población que lleva 600 años aquí, en España, y no tiene un reconocimiento ni social, ni político, en ninguno de los ámbitos. Las mediadoras y mediadores trabajan desde el ámbito de la educación, el ámbito de la salud, el ámbito del empleo, de la convivencia intercultural, ¿no?, y de todo lo que tiene que ver lo comunitario. Creo que desde que nosotras llevamos trabajando en la mediación, que somos mediadoras con un perfil muy referente, como referencia para nuestra propia comunidad, la comunidad gitana, ¿no?, nos hemos dado cuenta que a través de la mediación
se consiguen muchas cosas, ¿no? Y creo que aquí está la prueba, ¿no? Y es desde el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento mutuo que hay que tener entre ambas partes, ¿no? Cuando nosotros hacemos una mediación, ni la persona que tenemos en una parte que puede ser gitana, porque somos intercultural, pero específicamente trabajamos con población gitana, nos damos cuenta que esa parte no conoce a la otra parte que tiene enfrente, ¿no? O en el colegio no conoce el centro educativo, no conoce al profesorado, no conoce al tutor de su hija. Entonces, hacemos un reconocimiento mutuo de ambas partes, ¿no? Y un conocimiento también de ellos y de sus necesidades y de sus intereses, ¿no? Pero también hablábamos esta mañana, o hablaban, ¿no?, los compañeros esta mañana en la primera exposición, de romper esas desigualdades, ¿no? Creemos que también hay un sector de la población que hay que romper esas desigualdades que tiene frente a la otra parte. Entonces, por parte de la mediación lo que se hace es llegar también a una legitimación de esa parte, ¿no? A legitimar sus intereses, a que tenga esté equilibrado y no tenga nadie más poder que nadie, ¿no? Que todo eso nos lo enseñan muy bien en los procesos de mediación. Luego, el liderazgo, creo que también nosotras trabajamos mucho, ¿no? Ese empoderamiento y ese liderazgo que debe tener este sector de la población que no llega a tener ese poder, ¿no? Pues eso, el que realmente pueda llegar a empoderarse para que no sufra las desigualdades que puede sufrir a la hora de ese proceso, ¿no? Y a visibilizar, creo que a lo mejor esto es verdad que nuestro tema va más a lo comunitario, pero hay que visibilizar las diferentes culturas, ¿no?, que hay, las diferentes historias que mantiene una población, ¿no? Yo creo que de esa manera se rompen muchas barreras y se puede resolver muchos conflictos, ¿no?, y llegar a esos acuerdos o esa negociación para un trabajo comunitario que sea eficaz, ¿no? Hay una parte, y sobre todo la parte de la población gitana, que creo que debemos de incluirla de alguna manera en todos los procesos comunitarios, ¿no? Y muchas veces no son partícipes de esos espacios comunitarios porque no lo ven propio, no forman parte de su identidad, ¿no? Entonces, nosotras también en ese proceso de mediación lo que intentamos, pues, es identificar que son pues personas como cualquier otra dentro de su barrio y que tienen que ser participantes como cualquier ciudadano o ciudadano con plenos derechos y plenos deberes. Yo creo que para empezar va muy bien, ¿no? Bueno, pues así como un poco para encuadrar, igual que ha hecho Maite, el proyecto en el que soy coordinadora, que es el Plan Integral de Convivencia, el ámbito específico donde nosotros realizamos la mediación es con población de infancia y adolescencia, ¿no? Estamos muy vinculados a... Bueno, somos un proyecto que dependemos de la sección de educación de aquí de la Junta Municipal y llevamos aproximadamente como 20 años trabajando directamente en el barrio y también dentro de los centros educativos de Villaverde. Bueno, nuestra función principal es mejorar la convivencia dentro de los espacios en donde estos menores pues al final están interactuando y relacionando, ¿no? Entonces, a la pregunta de qué diferencias aporta el intervenir en las diferentes comunidades, ¿no?, desde el enfoque de la mediación específicamente en nuestro ámbito, nosotras un poco lo que vemos, el equipo que está conformado por 13 personas que trabajamos en los diferentes barrios de Villaverde, es que depende mucho de los contextos en donde se haga, como decía Maite, ¿no?, en las realidades con las que te encuentras, pero que siempre hay como una parte y un hilo común que tiene que ver mucho con la metodología, con donde pones la mirada, donde pones el foco y cómo acompañas, ¿no? Es como, para mí eso sería el nexo y el resto es todo lo que lo diferencia, ¿no? Nosotras la mediación la podemos estar realizando en diferentes ámbitos, o sea, podemos estar perfectamente dentro de los centros educativos, en donde realizamos mediaciones dentro o sea, hacemos procesos de mediación dentro de lo que son los centros, como acompañar a los alumnos y alumnas a elegir a sus propios alumnos ayudantes, que son los que apoyan a otros cuando hay conflictos o cuando hay acogidas a alumnado nuevo o que llega de países de orígenes y demás. También podemos hacer formaciones a profesorado sobre mediación, ¿no?, que hay acompañamiento dentro de los centros y hay procesos específicos sobre eso. Y luego transversalmente están todas las acciones que llevamos a nivel formativo, como desarrollamos acciones en inteligencia emocional, en donde
generar estrategias de comunicación no violenta, más empáticas, con más comprensión hacia el otro, ¿no? Como decía también Manuela, mucho más de equilibrar esas desigualdades que nos podemos encontrar, ¿no? Pues dan como el pie a que se puedan realizar procesos de mediación dentro del ámbito educativo. Y luego también a nivel individual. O sea, no nos olvidamos que al final somos educadores y educadoras que estamos en los centros y que convivimos con ellos muchas veces los conflictos cotidianos en el día a día, ¿no? Desde una pelea que se puede dar en horario de recreo a una manera de haber tenido una confrontación con un compañero por redes sociales. O sea, es como que hay miles de momentos en donde hay problemáticas que ellos y ellas muchas veces resuelven de manera violenta, ¿no? Entonces, ahí es como la diversidad de hacerlo de manera, o sea, de dónde procede ese conflicto, ¿no? Es un conflicto que he tenido, por ejemplo, porque con Miguel me he calentado y he empezado a pelearme y tengo una mala gestión de mis habilidades, o es un conflicto que viene más depurado de redes sociales y lo tengo que trabajar desde otra forma distinta, pero al final es como lo que nos da pie a nosotros muchas veces es el contexto educativo para poder formar y para poder acompañar en la resolución no violenta de los conflictos. Bueno, de alguna manera hemos ido entrando, ¿no?, en la siguiente cuestión, que era qué estrategias podemos utilizar para transmitir las actitudes y las aptitudes presentes en el enfoque mediador. Has ido dando algunas pinceladas, no sé si te animas a continuar y profundizar o... ¿Sí? Sí, venga. Genial, Marta. Que ya me lanza a la piscina con toda la vergüenza que me supone, venga. Bueno, pues nosotras un poco al hilo de lo que decíamos, pues como estamos mucho en los centros, mayoritariamente es ahí donde utilizamos todas esas estrategias, ¿no? Pero también es cierto que trabajamos mucho con grupos conformados que son en horario de tarde o bien en medio abierto, que son grupos naturales que también podemos encontrar en espacios públicos. Dependiendo del espacio donde nos encontremos, pues como decía la compañera, pues también varía un poco, ¿no?, esas estrategias que utilizamos. Bueno, generamos sobre todo lugares de formación en donde al final hay el objetivo de reducir la violencia, evitar las peleas, hacer que haya un equilibrio entre las diferentes partes que están en ese conflicto, ¿no? Ya pueden ser 2, 3, 8, y sobre todo dar espacios en donde haya una escucha, donde haya un acompañar desde el no juicio, desde un momento de compromiso con lo que se está haciendo en ese instante, generar espacios seguros y de confianza como una herramienta, generando estrategias dialógicas, empáticas y bueno, pues un poco que al final son la base de la mediación, ¿no? Bueno, realizamos mediaciones en las que los chavales y las chavalas tienen que aceptar el estar dentro de ellas prioritariamente, porque si no, no sería una mediación, y que muchas veces están apoyadas dentro de los centros en los que estamos, porque es un proceso largo en donde se ha ido formando a la gente poco a poco, como lo del alumnado ayudante o alumnados que son mediadores. Ahora, por ejemplo, se me viene así a la cabeza estamos en 5 centros de secundaria del distrito y en 3 de primaria, y en todos los que estamos se realizan este tipo de acciones, ¿no? Entonces, se entra en las aulas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, imaginaros que entramos en una clase de quinto de primaria, de primero de la ESO, y hacemos una sesión formativa donde trabajamos desde lo que es lo básico de la convivencia. Y en esa sesión de la convivencia estamos extrayendo cosas que para ellos son conflictos cotidianos y hablamos de cómo se resuelven. Y desde ese hablar de cómo se van resolviendo, vamos sacando también qué tipo de cosas son las que les han podido funcionar a ellos y ellas y qué tipo de personas han encontrado en su entorno cercano que les ha podido servir para poder solucionar eso de una forma como más sana, ¿no? Menos más agradable y que les lleve menos al conflicto, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues normalmente salen muchísimas cosas que tienen que ver con perfiles que son promotores y de apoyo y que son perfiles mediadores. Entonces, trabajamos con que esos perfiles sean los que lideren, como decía Manuela, los propios procesos de mediación. Y a raíz de ahí pues vamos acompañando, primero para que sean alumnos ayudantes y interioricen todo lo que es el compromiso de apoyar, ayudar, abrir mirada y no ver una mirada única, sino que vean toda la diversidad que tienen a su alrededor, y más tarde pues poder, por ejemplo, pues ya intervenir directamente pues en cursos más superiores
mediando en conflictos junto con profesores o otros agentes de la comunidad educativa, ¿no? O sea, es un poco el proceso, así como estrategia. Así lo dejo como una pincelada y paso a mis compañeros. Bueno, nosotros, como comentaba al final, trabajamos con todo lo que sucede en el espacio público y yo creo que más allá del ámbito en el que se trabaje, ¿no? Hay algo que es muy importante, que es que nosotros mismos seamos ejemplo, nosotras mismas seamos ejemplo de qué es lo que queremos, ¿no? De cuál es la manera que proponemos de afrontar el conflicto y cuál es la manera que proponemos de comunicarnos. Y en ese sentido trabajamos mucho fomentando todas las lecturas alternativas posibles del conflicto, ¿no? Normalmente cuando tenemos un conflicto estamos ahí como súper encasillados, tenemos visión en túnel y nos cuesta abrir la mirada y ver que quizás la persona que tenemos enfrente o el grupo que tenemos enfrente también le está pasando algo, ¿no? Un poco volviendo a esto que hablaba antes de la lógica yo contra otra persona. Y luego, llevándolo un poco más a lo comunitario, al final sí que es verdad que al trabajar en el espacio público muchas veces trabajamos con grupos, ¿no? Pueden ser grupos de vecinos que tienen algún conflicto por el uso de un espacio público, ¿no? Pueden ser dos grupos que utilicen un mismo espacio, que tienen usos que a priori parecen incompatibles y tenemos que ver un poco cómo hacerlos compatibles. Y al final lo que hacemos mucho son reuniones de vecinos y actividades comunitarias. Cuando tiene más que ver con un grupo de personas grande pero más identificado, pues utilizamos reuniones en las cuales ponemos mucho foco en la comunicación y en lo relacional. ¿Cómo os estáis relacionando? ¿Cómo os estáis comunicando? Y esto que has querido decir a lo mejor puede ser que tenga que ver con esta otra cosa que te está pasando. Al final es un poco apoyar y ver toda la parte que puedan sacar, que de forma positiva saquen, apoyarla, ¿no? Y estar ahí diciendo, ojo, por aquí es un buen camino. Y por otro lado, cuando vemos que hay cosas que pueden ir más a la contra o pueden enquistar más el conflicto, proponer alternativas para decir, bueno, probemos esto, a ver si nos lleva a otro sitio. Y luego también hablaba de actividades comunitarias, porque es verdad que muchas veces los conflictos vienen de cómo se usa el espacio. Pues hay un parque infantil, ¿no? Un poco como comentaba Maite, hay un parque infantil, hay un grupo de jóvenes que consumen alcohol y hay un grupo de personas mayores que se sientan en el banco tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿no? Muchas veces hay discursos cruzados en los cuales se echan la culpa los unos a los otros diciendo que se utiliza mal el espacio. Entonces hay que hacer actividades comunitarias que pueden ser pues, desde juegos, pueden ser culturales. O sea, un poco la actividad al final es la excusa, sirve para poner a hablar y para dar también otros usos al espacio y que la gente se acerque y poder contactar. También ahí es verdad que todo el trabajo con los líderes naturales del parque o del espacio donde se dé, un poco como comentaba Manuela, funciona muy bien, ¿no? Siempre hay personas que son las que más se acercan, más vienen a preguntar y luego en su grupo tienen así como bastante legitimidad. Es un buen botón que tocar. Todo esto de forma transversal, como decía, ¿no? ¿Qué estilos de comunicación se están utilizando? Esto es fundamental y si estamos haciéndonos cargo de lo propio y haciéndonos cargo de la persona que tenemos enfrente, o solo de lo propio o solo de lo de enfrente. Y bueno, pues trabajar un poco también los principios básicos de la mediación, ¿no? El respeto siempre se tiene que dar y la cooperación siempre se tiene que dar. Es un poco el camino que hay que ir recorriendo para pasar a una forma mejor de gestionar el conflicto, que al final es lo que hace que esas actitudes y aptitudes se puedan integrar en la persona que está viviendo el conflicto y que ante los nuevos conflictos también las pueda poner en práctica. Pues un poco, bueno, en la línea, ¿no? Yo creo que hay como una base común también entre todos los proyectos. Nosotras desde el trabajo que desarrollamos, que eso sí que luego yo creo que lo veremos un poquito más en alguna pregunta más adelante, sí que hay una parte con la que intervenimos, o sea, sería vecindad y comerciantes de determinadas zonas y personas con problemas de adicciones que están en el espacio público. Entonces, sí que hay una parte que a priori es mucho más vulnerable, que tiene una situación mucho más compleja, que pueden ser personas pues, que se encuentran en situación de calle y pernoctan en el espacio público, que mantienen consumo continuado. Entonces, sí que es verdad que trabajábamos. Me gustó mucho también, como decía Carlos esta mañana, de trabajar un poco en el tú a tú con la persona, ¿no? Y en la mejora de la calidad de vida de esa persona, porque sí que es verdad que dentro de esas dos partes
sí que las personas con problemas de adicciones es como una parte mucho más vulnerable. Y luego, como decía Miguel, con el tema de estrategias y demás, ¿no? Ese túnel, pues sí que nos parece interesante que se promuevan actitudes que promuevan un pensamiento crítico, que no nos quedemos en la base del problema, sino que se profundice, que vayamos un poco más allá, que los razonamientos se amplíen, ¿no? sobre una situación. Con el tema de comunicación, igual, favorecer el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas que vayan a favorecer luego el encuentro entre las partes, ¿no? Que cómo nos estamos comunicando, si he tenido un problema con una persona que está pernoctando en la puerta de mi portal, de qué manera me he comunicado con esa persona, entonces analizar mucho también esa parte. Centrarse en los intereses que pueden ser comunes y no solo en las demandas y necesidades individuales de cada una de las partes, que por supuesto es importantísimo escuchar y recoger. A partir de esos espacios también que pues decíamos en común, ¿no? Que comentaba también Marta, de diálogo, de reflexión y demás, hacer también un enfoque positivo y activo del conflicto. O sea, en nosotras como parte mediadora, utilizamos la escucha, empatía hacia las partes, recogemos esas demandas, esas necesidades, pero hay que hacer también una devolución desde ese enfoque más activo, ¿no? De qué puedo hacer yo como parte implicada en el conflicto para mejorar esta situación, no simplemente trasladar y que, o sea, los mediadores yo creo que somos una figura, las mediadoras de acompañamiento, ¿no? Pero que al final hay que hacer también que las partes tomen como ese enfoque positivo y activo. Acciones de sensibilización y reflexión acerca de la problemática de las adicciones, sí que nosotras es algo que de manera específica desde el proyecto sí desarrollamos, porque, como os decía, una de las partes que sí es más vulnerable y además existen muchos prejuicios y muchas barreras pues para llegar a determinados encuentros con personas que tienen problemas de adicciones. Entonces, sí que trabajamos mucho en esa sensibilización de conocer cómo es un proceso de adicción, qué está ocurriendo, ¿no? Por eliminar también como discursos que están muy asentados. Desde el enfoque mediador también creo que es muy importante que se potencie la creatividad en estos procesos, ¿no? Que también impulsemos, animemos a las personas a que, bueno, pues que a lo mejor a priori algo que nos puede parecer que encaja menos, resulta que puede ser un poco la llave, ¿no? de ese proceso. Y sobre todo, me pareció un poco también en la línea de lo que decía Miguel, que nosotras un poco, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo creo que como figura mediadora sí que vamos a ser un ejemplo, ¿no? Entonces, el cuidar mucho, el ser neutras, el cuidar mucho esa escucha a las partes, el acompañar, el que seamos también una figura de referencia y de confianza en la que pues, las diferentes personas que están en un conflicto nos puedan hacer esa devolución. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo parte desde ahí, un poco. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? con lo que se ha dicho. Y sobre todo, bueno, pues cómo debe de ser un mediador o qué proceso tiene que tener en una mediación, ¿no? Yo sí que quiero dar, ¿no?, 3 pinceladas solamente de cómo nosotras mediamos, ¿no?, o cómo nuestro servicio media, sobre todo en centros educativos. Creemos que es importante la formación, nosotros tocamos 3 líneas cuando estamos interviniendo, ¿no? Creemos que hay que intervenir con los profesores, con los profesionales del centro, con la familia y con el alumnado, ¿no? Que son los 3 pilares más importantes a la hora de cuando se está interviniendo en un centro educativo. Las mediadoras y mediadores que entran dentro de los centros y en todo este tiempo que llevamos unos años interviniendo, nos damos cuenta que hay que hacer formación, ¿no? Formación a esos profesionales porque muchas veces no tienen las herramientas necesarias para dirigirse, ¿no?, a su alumnado, que muchas veces pertenece a una minoría, ¿no? Y tienen que conocer esa interculturalidad y esa diversidad que tienen en sus aulas. Y nos damos cuenta día a día pues, que esas competencias no las han adquirido y muchas de ellas las adquieren porque ellos mismos están implicados y se ponen a buscar constantemente cualquier cosa que tenga que ver con su alumnado. Por otra parte, las familias, ¿no? Creo que es importante trabajar
con la familia con la que nosotras trabajamos porque no se sienten incluidas dentro del centro. Entonces, lo que nosotros a través de la mediación hacemos un diagnóstico, un análisis de ver por qué realmente no se encuentran incluidas y cuáles son sus intereses, ¿no? Muchas veces no reconocen los AMPAs o los AFA como un espacio donde ellas pueden participar o si realmente se sienten identificadas o identificados con esos espacios, ¿no? Entonces, también queremos pues, que forman parte de ese centro, son padres de ahí y necesitan también sus espacios donde llevar a cabo todos sus intereses. Y con el alumnado, ¿no? Creemos que hacemos formación, hacemos asesoramiento, pero no solamente eso, ¿no? Con el alumnado creemos que también hay que hacer pues ese trabajo de mediación, pero para que conozcan realmente, ¿no?, cuáles son sus dificultades, las dificultades que tienen, porque nosotros ya os he dicho que trabajamos con una población muy identificada, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas de futuro, cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, ahí también la mediación tiene mucha cabida a la hora de trabajar con cada alumno, ya sea de forma individual como de forma colectiva o grupal. Aparte, ¿no?, como bien decían los compañeros, se hace resolución de conflictos en un colegio diariamente, o sea, las mediadoras y los mediadores o los educadores o el servicio de mediación que entre en un cole no para, ¿no?, porque realmente los niños al fin y al cabo son adolescentes y siempre hay una mediación, ¿no? Nosotras, al llevar tiempo en los centros educativos, nos damos cuenta de una cosa, ¿no?, que cuando tú ya llevas tiempo y conoces las familias, conoces el alumnado y conoces el profesorado, sabes dónde realmente qué tecla tienes que tocar para que ya no tengas que resolver un conflicto, sino que realmente se prevenga un conflicto mayor. O sea, sí que se puede dar cualquier situación en un momento dado, pero al estar interviniendo lo que las mediadoras y mediadores que llevan ya de mucho tiempo en los centros educativos ya hacen una prevención de ello. Quiero también señalar la mediación que hacemos como mediadores con las administraciones, ¿no? O sea, toda esa mediación que dependiendo, es que los mediadores creo que tenemos que ser muy flexibles, ¿no? O sea, sí que tenemos que conocer todas las herramientas, todas las metodologías, todos los modelos, pero realmente luego tenemos que tener una creatividad que la darle el momento oportuno que en ese momento estás en ese proceso, ¿no? Y el trabajo que hacen en mediación con las diferentes administraciones públicas o privadas, pues también es una mediación que es muy latente, ¿no?, por todo lo que yo decía de que hay un sector que no conoce sus derechos, no conoce cómo son los planteamientos que desde las administraciones implanten, cuando a lo mejor se les convoca a una familia a Fiscalía de Menores o se les convoca a un CAI. Entonces, a toda esa serie de situaciones, la misma familia a lo mejor no acuden por los miedos que eso les puede surgir, ¿no? Entonces, ahí también los mediadores y mediadoras hacen la labor de todo el proceso de mediación, de reconocimiento, de conocimiento de la otra parte, ¿no?, para que realmente salga todo en beneficio de la persona, ¿no?, y por la mejora de su vida. Y hay uno que también en el trabajo comunitario tenemos mediadoras que trabajan todo el tema de convivencia, ¿no?, en los diferentes barrios. Y recuerdo, porque sí que ese proyecto finalizó en un barrio del Puente de Vallecas, en Puente de Vallecas, pero en una zona que le llaman el Triángulo del Agua, donde realmente había muchos conflictos por un realojo masivo que hicieron, y creo que poco seguimiento de ello. Bueno, total, que había y hay y sigue existiendo una convivencia que no llega a ser buena o como nos gustaría a todos que se diese, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo de mediación comunitaria donde tanto el servicio de mediación con población gitana, que lo llevábamos Barró, como una dinamizadora de la FRAN, ellas hacían de mediadoras, o sea, iban a las casas realmente para cualquier prevención de conflicto con los vecinos y las vecinas. No solamente eso, ¿no? Y se llegó pues, a resolver muchos conflictos vecinales, a hacer a reajustar, o sea, hacer una presidencia, que se forme una presidenta, o sea, que se hiciera realmente una junta de vecinos, ¿no? Y no solamente eso, sino el trabajo comunitario a nivel de actividades comunitarias del barrio, ¿no?, que creemos que fue lo que más unió a los vecinos y a las vecinas, ¿no?, que en actividades comunitarias del barrio año tras año se diesen a conocer
y que eran vecinos y vecinas, ¿no? Que independientemente de tu identidad como colectivo, pero somos vecinas y vecinos del barrio que tenemos muchos intereses en común, ¿no? Nosotros desde nuestra visión intentamos crear que sea una cultura, o sea, a través de la mediación que se obtenga una cultura de paz, ¿no? Para romper con la cultura, que hoy en día hay una cultura muy marcada hacia la violencia, ¿no? O sea, todos queremos ganar y nadie quiere perder, ¿no? Entonces, nosotras creemos que desde nuestra mediación lo que inculcamos una mediación a través de una cultura de paz donde todos ganamos en un proceso. ¿Y cómo hacemos, ¿no? Como para transitar a esa cultura de paz? Y también nos preguntábamos y queremos incidir un poco en el asunto de la cuestión de la corresponsabilidad de lo que sucede en el espacio comunitario y qué hacemos con esa corresponsabilidad o cómo potenciamos que se tome conciencia de esa corresponsabilidad para buscar esa solución o llegar a una alternativa que no sea desde la confrontación. También he oído algunas pinceladas que nos ha dado Manuela. No sé si quieres continuar o se anima otra de las compañeras con la pregunta. Gracias. Pues bueno, yo creo que un poco hemos ido viendo pinceladas porque al final o sea, está muy relacionado todo, claro, al final. Entonces sí que para pasar un poco de esa confrontación a la cooperación, sí que nosotros un poco desde el servicio, lo que comentábamos antes, de a través de diálogos y de reflexión, intentar que las partes se sientan como partes activas en la resolución del conflicto, no solo como una parte que expresa demandas o que expresa, sino que se sientan parte del cambio. ¿Qué puedo hacer yo como vecino o vecina para mejorar el espacio público del que estoy emitiendo una queja, ¿no? Pero que está en mi mano? Es verdad que sí que cuando comenzamos con el proyecto, sí que el tema de las actividades comunitarias es una estrategia que nos parece muy interesante también para hacer otro uso del espacio de ese parque o de esa plaza, que generalmente son espacios que suelen estar muy deteriorados, que se hace un mal uso, invitando también a que las propias vecinos y vecinas sean ellos una parte activa, que planifiquen parte de la actividad, de qué forma. Y luego también en estas actividades comunitarias que aprovechábamos mucho esos espacios para vamos a hacer un diagnóstico del barrio entre todas, ¿no? Vamos a participar y sí que es verdad que fuimos cambiando un poco la pregunta desde el inicio del servicio hasta que hemos ido teniendo como mucha experiencia en estas actividades. Y entonces esa pregunta sí va unida a ¿qué puedo hacer yo para mejorar? No es solo qué está ocurriendo aquí o cuál es mi demanda o mi queja, sino qué es lo que puedo hacer yo. Entonces, en ese sentido sí que nos parece como muy interesante ese tipo de estrategias. En zonas céntricas de Madrid en las que hemos trabajado, por ejemplo, como la Plaza de Tirso de Molina, sí se generó en su día un grupo en el que participó también el Centro Comunitario de Casino de la Reina y demás, pues en el que vecinos y vecinas a título particular desarrollaban y programaban actividades en el espacio público con ayuda de diferentes profesionales y del grupo de mediadoras y demás, pero sí se generó un espacio muy interesante, sobre todo en el que poder facilitar a los vecinos pues un poco ese empoderamiento, ¿no? Acerca de qué es lo que puedes hacer desde... No siempre tiene que partir el empoderar a las partes de que las vecinas planifiquen una actividad en el espacio público. Es verdad que muchas veces con que se participe en esas reuniones, con que una vecina acuda a un espacio de reflexión o a un encuentro o mantenga ese contacto con el grupo de mediadoras, sí que es verdad que eso también ya implica una participación activa, ¿no? Que no... Si hay participación de esa forma también. Como comentábamos antes, pues orientar un discurso en positivo y nosotros como mediadoras pues mostrar, facilitar y visibilizar herramientas para que cada una de las partes vea qué herramientas son las que tiene a su disposición.
Desde nuestra parte, con respecto a las personas en situación de exclusión y con problemas de adicciones con las que trabajamos en el espacio público, sí que tenemos que hacer en este sentido como mucho camino previo pues en lo que es en el contacto en el medio abierto, en el seguimiento individualizado de la persona y el acompañar un poco la situación concreta de esta persona para que mejore también la calidad de vida de la persona. Y luego es verdad que muchas veces las personas en situación de exclusión tampoco están empoderadas para participar en procesos, pues como lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que uno de los alumnos, yo creo, de integración lo comentaba. Entonces sí que trabajamos mucho en qué puede hacer la persona para mejorar su calidad de vida. Acompañamos en ese sentido pues tanto a centros de atención a las adicciones como, bueno, un acompañamiento como a diferentes niveles, pero muy ajustado a la persona también. Y empoderando también en que esa persona que está en esta situación es una parte activa también en la resolución del conflicto, puede aportar también su parte para la mejora del espacio público, pero es verdad que hay a veces... Para nosotras es complicado que no se convierta en que la persona con problema de adicción recoja la demanda de manera pasiva y el vecino o vecina sea quien emita la queja, ¿no? Entonces sí que tenemos que trabajar mucho en equilibrar eso y en empoderar también a la persona más vulnerable en este sentido. Y yo creo que, bueno, sí que ha habido experiencias también en la que en el mismo espacio sí que ha habido un diálogo más común en el que ha participado directamente población en situación de exclusión social que permanecía en una plaza concreta, en una reunión pues más extensa con vecinos y vecinas de la plaza, y es verdad que han sido estrategias que también han tenido buen resultado. Pero sobre todo nosotras para... se comentaba esta mañana también desde Cuarto Mundo una metodología que utilizaban, y sí que es verdad que personas que hemos atendido desde el Servicio de Mediación Comunitaria han participado en un proyecto que se llama Comunidades Activas en Salud, en la que también las propias personas en situación de exclusión con problemas de adicciones han podido mostrar qué dificultades tienen en cuanto a la atención sanitaria, y eran un espacio en el que participaban profesionales sanitarios del propio barrio, con lo cual también era como muy interesante en ese sentido. Pero yo creo que sobre todo para pasar de esa confrontación a la cooperación, sí que hay que cambiar ese discurso, hacerlo en positivo, ¿no? Lo que decíamos, ampliar también, ampliar mirada y ver un poco qué puedo hacer yo como parte activa, ¿no? De mostrar a la gente un poco que sí se puede desde nuestro hacer y desde el impulso. Comunidades Activas en Salud. Es un proyecto que han desarrollado en Puente de Vallecas y en Tetuán. Es un proyecto también de Madrid Salud, no de Instituto de Adicciones, pero sí pertenece a Madrid Salud, y lo ha desarrollado Cuarto Mundo. Entonces ha sido muy interesante porque han sido grupos pues eso, de mediación entre personas vulnerables, personal sanitario, y ha sido muy interesante la experiencia también. Bueno, yo creo que lo fundamental, ¿no? Así como de base estoy muy de acuerdo con Maite, que tiene que ver con ampliar la mirada, que es algo que ya ha ido saliendo más veces, pero bueno, creo que al final es como una de las piedras angulares de la mediación, ¿no? Intentar hacer una mirada un poco más amplia. Claro, luego en cuanto a qué cosas concretas, creo que la mediación tiene algo muy, muy positivo, que es esa diferencia entre posiciones, intereses y necesidades, ¿no? Normalmente cuando nos enfrentamos al conflicto y estamos ahí súper polarizados, no vemos que hay muchas más cosas en común de las que muchas veces hay en diferencia. Entonces, conseguir que salgan a la luz las necesidades y los intereses creo que es algo que nos va a ayudar bastante. Por un lado, porque necesidades tenemos todos y todas las mismas, ¿no? Entonces, de repente ves a la persona que tienes enfrente como un igual y se rompe un poco esas ganas de guerra. Y por otro lado, que emerjan los intereses, para mí tiene que ver con decir, a lo mejor esto no va de que yo gane y tú pierdas, ¿no? Como decía antes, sino que ahí estoy muy de acuerdo con Maite también, fomentar la creatividad en ese momento y decir, vale, si yo quiero A y tú quieres B y A y B no son incompatibles, vamos a pensar todas las ideas que se nos ocurran para ver cómo pueden ser compatibles A y B. Y luego ya vamos a ir viendo cómo bajarlas a la práctica y cuál es la que mejor nos va a venir en este momento. Y si en este momento probamos una y no nos funciona, siempre queda tiempo para probar la de después, bueno, ¿no? Hay también mucha flexibilidad.
Y también luego, claro, nosotros en el espacio público muchas veces nos encontramos en que los conflictos no es que sean causados por la propia infraestructura, pero sí que es verdad que la infraestructura y la configuración del espacio es un elemento fundamental en el desarrollo del conflicto. Y ahí trabajamos mucho con la ciudadanía que nos viene a solicitar mediación en cómo puede comunicarse con la administración para comunicar estas situaciones, ¿no? O estas configuraciones que hay de la calle, de la plaza, del parque en la que se esté dando. Y esto, claro, es un trabajo así más de fondo porque tiene que ver con saber nosotros cuáles son los medios de comunicación con la administración, cuál es la tecla exacta que hay que pulsar, ¿no? Ver cuál es la información más relevante que tenemos que transmitir o que quieren transmitir. Ver de qué manera se pueden comunicar o cuáles son las mejores palabras, las palabras clave y qué tono es el mejor para comunicar con la administración. También hay luego mucho trabajo de sostener estas ganas de cambiar, porque al final la comunicación con la administración lleva unos ritmos, ¿no? Entonces, sostener estas ganas de cambiar y ir motivando, ir apoyando, viendo cuándo tenemos que poner un poquito más, viendo cuándo tenemos que dar un paso atrás para que sea el vecino o vecina el que se anime más a hacerlo, ¿no? Esto tiene ahí mucho de arte también, ¿no? De ir intuyendo, ir viendo cómo está el clima y cómo está la motivación de la persona para dar un paso adelante o no. Y luego también nos gusta mucho, siempre en la medida de lo posible, cuando hay entidades del territorio que trabajan sobre esas necesidades estructurales o sobre esas necesidades que salen en ese parque o plaza, también ver si hay algún punto de encuentro, porque muchas veces el vecino o vecina consigue sumar fuerzas con una entidad del territorio y la entidad del territorio consigue sumar fuerzas con un vecino o vecina, ¿no? Entonces también todo lo que tiene que ver con generar comunidad y poner a la gente en contacto, creo que son estrategias que fomentan la corresponsabilidad. Bueno, poco más voy a poder aportar porque yo creo que hemos ido diciendo más o menos cosas que estamos todas de acuerdo. Sí que un poco pasar desde la confrontación a la cooperación dentro de proyectos que trabajamos con mediación es un trabajo que para mí es lento. O sea, es como que muchas veces también hay un tip aquí que nos entra desde fuera muchas veces, ¿no? Que es como desde lo inmediato, ¿no? Es como, ha habido una movida en una plaza o tenéis un conflicto dentro de un aula o hay un conflicto dentro de una entidad o entre una familia y dentro de un barrio y nos piden como mucha rapidez en solucionar, ¿no? Este tipo de situaciones. Y para mí hay una clave que pasa desde la confrontación a la cooperación y es darle el tiempo al proceso que necesita. Los procesos de mediación para mí tienen que pasar desde lo individual a lo colectivo, como decía en la ponencia anterior muy sabiamente Carlos, ¿no? Es como empiezan mirando a la persona en su individualidad y en todas esas potencialidades que esa persona te puede ofrecer para el servicio de ese proceso, ¿no? Y darles un espacio en el que puedan elaborar toda esa capacidad de poder expresarse, de comunicar, de sentirse seguros, de reforzar el vínculo, de ser capaces de llegar a un resultado que al final es una oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad, es una nueva mirada, es tener como no solo una puerta, sino muchas puertas a las que poder llegar y tomar soluciones y poder llegar así a tener, pues eso, ¿no? Es como participar de una manera distinta en nuestro entorno cercano, con las personas que tenemos cerca y un poco pues bueno, pues en nuestro día a día. Y para mí ese sería como un resumen de lo que sería confrontar y cooperar. Me pareció muy interesante también, que antes lo dijo Manuela y lo comentaba ahora Miguel, que yo creo que la figura de la mediación también, que luego yo creo en la finalización ampliaremos también un poquito más en este sentido, pero que no es solamente una figura de acercamiento de las partes, ¿no? Que favorece el acercamiento de las partes, sino que yo creo que se promueven con muchos otros procesos pues de participación social, de reflexión, de cooperación, de comunidad. Y antes, que es con lo que me quedé, porque dije, claro, es que también hacemos eso, de mediación también con la propia administración, en el sentido de que sí que es verdad que facilitamos como canales de comunicación o apoyamos procesos para que haya una comunicación ahí, pues como comentábamos antes, ¿no? Con algún centro de atención o con... Entonces, en ese sentido, yo creo también que
que las mediadoras somos figuras también que estamos sobre el terreno y que realizamos mucho análisis también y en ese sentido recogemos muchas necesidades que están ocurriendo, que trasladamos también a la Administración y que somos también como unos ojos en el territorio, ¿no? que puede alertar pues, de determinadas cosas. En nuestro caso, por ejemplo, el servicio, pues sí que es verdad de si está habiendo un aumento o no de situación de consumo en determinadas zonas del municipio, sí. Pero que al final sí que puedes hacer como una devolución de la realidad o de nuevas necesidades, o pasó también yo creo un poco durante la pandemia, ¿no? Si estamos trabajando a pie de calle, como que teníamos esa capacidad de poder trasladar y de hacer llegar a la Administración determinadas necesidades. Y me parece también como un punto muy importante de los servicios de mediación, que al final detectamos mucho, ¿no? Y estamos ahí en primera línea. No, sí, añadir, yo creo que, que las preguntas están ahí, pero vamos ampliando cosas en cada pregunta, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros y con la definición de cada cosa, ¿no? En esa corresponsabilidad que debemos de tener todas y todos, ¿no? Que muchas veces hasta los mediadores en gran medida tenemos que ir un poco siendo equitativo, ¿no? Según la parte, en qué grado tiene que tener de corresponsabilidad uno o qué grado tiene que tener otro, ¿no? Y lo que decía la compañera con el tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Cómo los mediadores y mediadoras, que en nuestro caso estaban trabajando en centros educativos y en ese momento se cerraron los centros, como todo lo demás, ¿no? Pues cómo también analizaron que dentro de sus centros, cómo podían llegar a ese alumnado, ¿no? Compañeras mías que trabajaban en Cañada Real en ese momento, cómo le va a llegar el material a esos niños a Cañada, ¿no? Cómo pueden meterse dentro de esas herramientas, ¿no? De ordenadores, plataformas, si realmente no tenían luz en sus casas, ¿no? Pues cómo también los mediadores hacían de mediación entre la Administración y la población, de cómo se podía hacer ese proceso para que ese alumnado no sufriera lo menos posible las consecuencias de esa desigualdad, ¿no? Que también está trabajando. Entonces, creo que también somos locutores, ¿no? O interlocutores de la Administración y la comunidad en sí, ¿no? Muchas gracias. Nos va quedando tiempo. Estamos a media hora y vamos a abordar así la última cuestión oficial que teníamos como acordada, pero luego seguramente puede salir algún otro hilo del que queramos tirar, porque como os decía, o sea, yo estoy encantada de estar en primera línea porque hay mucho bagaje detrás y muchos ejemplos, de pequeños ejemplos, ¿no? Que se pueden ir viendo esos matices o qué se puede entender como mediación comunitaria y todas las vueltas y las revueltas que tiene la mediación comunitaria. Y nos gustaría pues plantear así cómo habéis visto evolucionar la mediación y el mundo de la mediación a través de vuestra trayectoria profesional y, ¿por qué no?, qué imaginamos o qué nos gustaría ver, ¿no?, en un futuro. Vale, pues bueno, un poco nosotras desde... digo nosotras porque es que tengo aquí a mis compañeros, entonces hablo en plural. Desde la experiencia del servicio, sí que es verdad que antes, como decía Marta, sí que los procesos de mediación no pueden ser inmediatos y en ese sentido sí que aprovecho también este espacio para agradecer al Instituto de Adicciones un poco la apuesta por una trayectoria del servicio larga que nos ha permitido desarrollar la intervención en zonas del municipio, pues efectivamente sin esa prisa, sin poder hacer, o sea, poder dar como una continuidad a las acciones. Hemos visto que sí que a lo largo, entonces es verdad que servicio de mediación comunitaria con personas con problemas de adicciones en su momento y demás puede haber así como más pinceladas, pero sí que ha sido como un servicio bastante único a nivel municipal.
sí que hemos visto que se ha ido dando más importancia a los procesos como al valor de la mediación como herramienta para la resolución de conflictos, ¿no? Afortunadamente, a lo largo de los últimos años, pues sí que hemos podido ir viendo cómo se han incorporado proyectos de mediación en diferentes ámbitos, pero como que cada vez hay una apuesta mayor en ese sentido, como que hay como más cultura de mediación como herramienta que realmente facilita la resolución de conflictos. Y también que yo creo que eso para el presente y para pedir para el futuro, incorporar también la herramienta de la mediación no solo para la resolución del conflicto, sino para la prevención del mismo, lo que decíamos, ¿no? Que al final no solo es que trabajes un acercamiento de las partes, sino que desde la herramienta de la mediación se favorecen procesos que invitan a una mayor participación social, procesos reflexivos, procesos creativos de cambio. Entonces, es verdad que la figura de la mediadora no tiene que aparecer siempre como en mitad de una batalla, ¿no? Procesos creativos, que yo creo que también hay que trabajar ahí procesos a nivel preventivo. Y luego, bueno, en general yo creo eso, que sí que veíamos pues que son procesos que generan un coste económico mucho menor que otros procesos, ¿no? Que al final si una comunidad tiene que acudir a un proceso judicial, que empoderan a las partes y que hacen protagonistas a las partes, con lo cual los procesos de mediación al final van a tener muchos mejores resultados que otro tipo de procesos, porque se está haciendo de manera voluntaria, con las partes empoderadas, las personas están tomando decisiones sobre lo que quieren y sobre lo que buscan. Ya se parte de una voluntariedad de las partes inicial, con lo cual hay una predisposición que ya dices, bueno, va a ir bien, ¿no? Si hay una voluntariedad en ese sentido. Y yo creo que la Administración cada vez está apostando más por estos servicios. Yo creo que aquí en Villaverde es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y como para pedir así de carta a los Reyes, pues sí que sería un poco que se siguiese fomentando, dando tiempo a los proyectos, porque sí que es verdad que al final se comentaba esta mañana también el analizar y el evaluar, ¿no? Y yo creo que nosotras como mediadoras sí tenemos que hacerlo para que podamos llegar a unas conclusiones en las que de verdad podamos valorar de manera objetiva que los procesos funcionan y que ha habido cambios. Y entonces sí que hay que incorporar ese esfuerzo ahí en evaluar y en sistematizar lo que vamos haciendo, porque después pues esas herramientas hay que exportarlas a otros procesos que nos puedan ser válidas. Es una herramienta que nos sirve para demostrar que nuestro proceso ha sido muy válido. Entonces, yo creo que en ese sentido cada vez esto ya está muy incorporado y la Administración yo creo que tiene una confianza ahí que ya sí podemos decir que está demostrada y que está avalada, ¿no? Que lo hemos visto con el recorrido. Y luego lo que os decía antes, la figura de la mediación también como persona que transmite. Comentaba antes Miguel que nosotras también desde el servicio sí participamos en foros y espacios de trabajo comunitario en cada una de las zonas, porque no solo es la figura de mediación, sino que es que en la plaza tal habrá entidades que puedan contribuir a la mejora de la convivencia en el espacio, o habrá entidades que sea interesante que podamos conectar con la asociación vecinal. Entonces, bueno, yo creo que se viene haciendo una apuesta por los servicios de mediación en ese sentido, que espero que se siga haciendo y que nos lo creemos y que sabemos que funciona. Así que nada, para adelante con esto. ¿Podrías poner un ejemplo de lo de prevenir a través de la mediación? Es que no se me ocurre. A nivel preventivo, por ejemplo, hay situaciones en las que el conflicto puede ser más latente, que quizá a lo mejor es interesante que ya haya una figura de mediación, es decir, la figura de mediación en el espacio comunitario no tiene que llegar cuando la situación haya llegado a un punto muy complejo, las partes tengan un posicionamiento muy rígido, sino que si sabemos que en determinadas plazas del centro de Madrid hay presencia de personas con problemas de adicciones que pueden generar, como ir anticipándonos a que el posicionamiento sea muy rígido de las partes y al final
yo creo que el proceso de mediación en ese sentido sea como más complejo también. Por eso trabajar desde la prevención, no siempre, como decía antes Marta, ¿no? Por ejemplo, en el medio educativo también. Pues es que, como comentaba Manuela, es que en los institutos hay conflicto todos los días, no hay que llegar a una situación que sea muy compleja, ¿no? Bueno, yo sí quería añadir que bueno, sí que yo he visto, ¿no?, cómo cada vez más, ¿no?, hay más proyectos comunitarios y de mediación, ¿no? Yo empecé en el 2016 y cuando empecé en unos centros educativos a trabajar como mediadora, no se conocía bien lo que era la figura de la mediación, qué viene a hacer, qué es lo que quiere hacer, o sea, no se conocía ni el perfil, ni las funciones, absolutamente nada, ¿no? Entonces, cómo cada vez más se ha ido conociendo, ¿no? Se ha ido centrando también esa figura dentro de los diferentes ámbitos y cómo se le ha dado esa fuerza. Yo creo que todavía nos queda mucho, porque es verdad que a nosotras desde muchísimos centros educativos nos demandan la figura del mediador, mediadora para que intervenga en el cole, en el centro educativo. Pero es verdad que todavía no son conscientes de lo que una mediadora no solamente es un apagafuego, ¿no? Porque para eso no somos policías, ¿no? Entonces eso tenemos que también hacerlo, identificar en cada área cuando acudimos a una reunión o nos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vais a hacer esto? No, eso no. Policía no somos ni en el ámbito comunitario, ni en el ámbito de la educación, ni en ningún ámbito, ¿no? Así que la mediación o el mediador tiene que saber dónde debe de estar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que ha cambiado, o sea, ya ha cambiado mucho mejor. Creo que por lo menos hay ese movimiento dentro de los distritos y es reconocido el labor y el trabajo y el proceso. Y creo que hay esa transformación cuando hay un proceso de mediación. Y aunque no se llegue al fin, ¿no?, que muchas veces no se llega a finalizar de forma exitosa todos esos procesos de mediación, pero solamente el sentar dos partes en una mesa, el que se escuchen, el que cada uno se reconozca, el cada uno se empodere, yo creo que ya estamos haciendo ese proceso que realmente va a traer consecuencias beneficiosas a cada parte. Yo espero que en un futuro esto vaya a mejor y sea más reconocido. Nosotras, y aquí ya me vuelvo a meter en la figura que nosotras mantenemos como mediadoras pertenecientes a un colectivo, nosotras, y hablo por nosotras como mujeres gitanas o hombres gitanos, pero nosotras en Barro también tenemos mediadoras marroquí, mediadoras latinoamericanas, mediadoras gitano-rumanas, ¿no? Porque cuando íbamos a trabajar dentro de un área había una necesidad con una población destinataria y empezábamos a trabajar desde ese perfil y desde ese referente para esa propia comunidad. Nos ha costado mucho. Y si la figura y las funciones de un mediador, en general, es difícil que sea reconocida en un ámbito, cuando la figura de una mediadora o mediador gitano va a un centro educativo, muchas veces se creen que nos vamos a posicionar, ¿no?, porque pertenecemos a ese colectivo. El colectivo te ve y dice, bueno, como a esta la pagan desde el centro educativo, se va a posicionar dentro del centro educativo. Entonces, tenemos que conocer también, ¿no?, o sea, para que veáis lo difícil que nosotras lo hemos tenido durante mucho tiempo. Por eso veo todo el proceso que nosotras hemos llevado y cómo realmente ahora se nos demanda y se nos reconoce, porque siempre hemos tenido muy clara las funciones, el perfil del mediador, ¿no?, lo que es un mediador realmente, y sí que tenemos la parte buena, que la parte buena es que perteneciendo al mismo colectivo conocemos la historia, conocemos la cultura, conocemos los códigos, conocemos lo que es verdad o lo que no es tan verdad, ¿no? Y eso nos ayuda a recabar todo el tema del proceso, ¿no?, a la hora de iniciar esa resolución de conflictos. Y de la misma forma, las mediadoras y mediadores son profesionales, independientemente de la minoría a la que pertenezca. Como profesional, tú puedes ser gitana, puedes ser marroquí, puedes ser de donde quieras ser, ¿no?, o donde sea, o hayas nacido, pero realmente tu profesionalidad va con aquel aprendizaje que tú
has querido tener en ese momento. Trabajadora social, educadora social, médica, enfermera o abogada o mediadora, ¿no? Entonces, para que veáis también un poco, ¿no?, cómo nosotras muchas veces también dentro de los diferentes ámbitos tenemos que trabajar con los estereotipos y los prejuicios que se pueden muy aterrizar adentro de nuestro colectivo. Así que bueno. Eso quería contar. Bueno, pues yo veo la evolución claramente. O sea, llevo en el distrito trabajando desde el año 2006 aproximadamente, o sea, unos cuantos en Villaverde, siempre vinculada a infancia, adolescencia, educación, familia. Ha cambiado muchísimo, muchísimo el planteamiento de, por lo menos en el ámbito en el que me he movido, de cómo se pueden resolver los conflictos y cómo se puede incorporar una mirada mediadora dentro del ámbito educativo, como decía Manuela, dentro de generar procesos de protagonismo y de liderazgo diferentes con la adolescencia y con la infancia. O sea, creo que ha habido como mucha incorporación de proyectos que han ido teniendo como esa transversalidad, ¿no?, de la mediación dentro de los mismos. Y, o sea, y sí que veo, ¿no?, que ya no llegas a un centro y se legitima que haya clases gueto, por ejemplo, ¿no? Es como, se puede dar, pero no está bien visto. Que los conflictos se solucionen simplemente con medidas sancionadoras o coercitivas o más policiales, ¿no?, como decíamos antes, ¿no? Pues tampoco se puede dar, pero también ahora hay otra mucha amalgama de situaciones y de posibilidades que antes no estaban, ¿no? O incluso los espacios públicos. O sea, es como ver a los adolescentes o a la infancia dentro de los espacios en los que ellos están haciendo un uso que a veces pues, no es el que sus adultos o los vecinos y vecinas desean, ¿no? Pues cómo ahora de repente tienen espacios para poder ellos tener voz y poder decir, oye, esto lo hago de esta forma y vamos a mediar y vamos a hablar. Y nosotras, que creo que somos las figuras técnicas, somos las que servimos de nexo para que eso pueda ocurrir, ¿no? Pero que al final lo que para mí se reduce es que estamos generando protagonistas del cambio y que al final ellos y ellas van a ser los que van a conseguir que esto sea de una manera distinta, o por lo menos yo lo veo de una manera así como muy idealizada y es a lo que tiendo y a lo que dentro de nuestro equipo muchas veces nos planteamos, ¿no?, que es nuestro acompañamiento. Y rescatando lo que decía Manuela, es verdad que para mí una de las cosas que todavía es un reto es que la mediación no se entienda como un servicio para los buenos y los malos, para que no entremos en espacios de negociación, ¿no?, que al final es un espacio de diálogo y es un espacio donde todas las partes tienen su verdad, ¿no? Es como yo vengo con mi verdad y no es distinta y menos válida que la tuya, o sea, yo lo he sentido así, como decía Carlos, ¿no?, Jiménez antes, ¿no?, decía, es que me emociono, ¿no? Pues es que a lo mejor hay una persona que en el conflicto está muy emocionada y esa emocionalidad le lleva a un lugar y es muy importante, aunque yo le haya quitado el botón de la botella y bueno, pues al otro le parezca una chorrada gigante, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese es el gran reto de lo que nos queda todavía por conseguir y que se vea dentro de espacios no técnicos, ¿no?, de trabajo, un poco desde ahí. Sí, yo pues coincido mogollón, ¿no? Creo que la mediación está en auge, creo que se está valorando cada vez más como una metodología útil y positiva y veo las dos cosas, que efectivamente cada vez hay más proyectos específicos de mediación y que cada vez hay más proyectos, hablando de intervención social, ¿no? Cada vez hay más proyectos que no son específicos de mediación, que sí que quieren utilizar herramientas de la mediación y quieren nutrirse de todo lo que puede aportar, aunque no sea una mediación al uso, ¿no? o con todo el marco que propone la mediación. Para mí el reto, estoy súper de acuerdo, ¿no?, es conseguir que la ciudadanía general entienda exactamente qué hacemos, pero bueno, creo que eso todos los días desde nuestro trabajo es una parte fundamental, ¿no? Y se nota con la gente con la que vas teniendo más contacto a lo largo de los años, que van cambiando la forma en la que te miran y van cambiando también las demandas que te hacen, entonces creo que podemos decir que es un trabajo que se está haciendo y que en tanto que vaya pasando tiempo, pues irá calando más, ¿no?, como todo lo que es emergente o lo que está creciendo.
Y luego también lo pensaba, ¿no? Si me salgo ya un poco del ámbito de la intervención social, creo que la mediación es y las metodologías de resolución alternativas de conflicto en general están en un momento donde cada vez se les está dando más importancia, ¿no? Se están implantando leyes para ponerlas incluso como obligatorias en algunos procesos administrativos, con la administración, etcétera. Que, bueno, pues creo que esto presenta también un escenario diferente, ¿no? De repente, si es una medida obligatoria, la voluntariedad que tanto caracteriza la mediación se ve en juego. Entonces, también tenemos nuevos escenarios donde, por un lado, digo, qué bien, se está valorando, se está reconociendo, y por otro lado digo, bueno, a ver cómo vamos a salvar esto, ¿no? ¿Cómo vamos a solventar esto? Si se va a transformar mucho o no, ¿qué va a pasar? Y luego también, pues, acudiendo a charlas de gente que lleva mucho tiempo en esto de la mediación familiar, mediación, ¿no? en otros ámbitos, veo también que poco a poco los modelos clásicos de mediación también se van afinando, ¿no? Y que la práctica profesional va hilando más fino y va haciendo estilos propios que digo, bueno, pues también creo que probablemente de aquí a un tiempo nos encontramos con más modelos de mediación, ¿no? O sea, como que, bueno, al final la conclusión es que todo me indica que está creciendo, se está legitimando y bueno, pues esto es una buena noticia, ¿no? Con lo que decía Miguel, que nosotras sí que era algo también que desde el servicio destacábamos, es que efectivamente hay puntos en los que hemos realizado intervención. A nosotras las demandas nos llega desde Instituto de Adicciones, los puntos un poco donde se hace esa petición de intervención del equipo. Y es verdad que en zonas en las que hemos intervenido y que ya ha habido ese contacto con vecinos y vecinas, la petición, si el conflicto vuelve a surgir, se hace directamente desde esos vecinos y vecinas, con lo cual es verdad que en ese cambio que estamos comentando es un cambio que a nosotros vemos y que yo creo que las personas también que han estado en procesos de mediación sí que ven también en positivo. Y no siempre tiene que ser lo que comentaba antes Manuela, ¿no? Que el proceso de mediación no tiene que ser un final del conflicto. Es que a lo mejor el conflicto está en otro punto o es que la situación se encuentra, pues eso, está en otro estado. O sea, quiero decir que a lo mejor hay conflictos que efectivamente no desaparecen, pero sí que se modifican y promueven la participación social y hay otro enfoque y vemos otros discursos, entonces el conflicto es de otra manera también, con lo cual esa capacidad de transformación siempre está. Matiz interesante, ¿no? Al final, como los canales de entrada van cambiando y no tienen que pasar por la persona de referencia en mediación, sino que ya está incorporada en la comunidad. Vamos a ir cerrando, pero sí que nos gustaría dejar estos últimos minutos, pues si hay alguna cuestión entre las personas que estáis asistiendo que queráis trasladar. Si es así, mi compañera Eva se va a acercar con el micro y nosotras pues los recogemos y procuramos contestar de la forma más breve posible para que se lleve una visión de todas las experiencias y enfoques. Bueno, hola, yo me llamo Carla y somos alumnas de primero de Integración Social. Y yo tenía una pregunta para haceros. Me ha gustado mucho de lo que habéis hablado, ya que muchos de los contenidos los hemos dado en la propia asignatura de mediación comunitaria. Entonces, bueno, mi pregunta es que nos expliquéis más a fondo o con más detalle cuáles son las diferentes formas de acceder al servicio de la mediación, básicamente. Vale. Y muchas gracias. Vale, pues es verdad que yo creo que ahí sí que cada una es una forma de acceso diferente. Nosotras desde el Servicio de Mediación Comunitaria atendemos zonas del municipio de Madrid en las que se ha recepcionado algún tipo de queja vecinal, que puede ser a través del sistema 010 online de Ayuntamiento de Madrid, donde se ha recepcionado algún tipo de queja vecinal que suele ser de manera reiterada en puntos ya en los que nos llega con motivo de la concentración en el espacio de personas con problemas de adicciones de un perfil, digamos, de larga trayectoria de consumo, que están pues muchas de ellas en situación de calle, como comentaba antes, el perfil que comentaba antes uno de los compañeros. Entonces, realmente la forma de acceso, como somos un servicio de la Administración, viene a través de la Administración,
pero como decía, en zonas en las que hemos estado trabajando, como ya los vecinos y vecinas tienen el contacto directo del servicio, se puede reactivar también porque nos llega algún tipo de demanda desde esa parte. Nosotras un poco también al igual, ¿no? Dependiendo de cada proyecto, pues las derivaciones las hacen desde un ámbito o de otro. El proyecto que tenemos en servicios sociales, las demandas o las derivaciones las hacen las trabajadoras sociales al servicio de mediación. Pero hacen derivaciones, los mediadores se ponen a trabajar sobre ello, pero después hay ya un conocimiento por parte de la sociedad de que hay mediadores en servicios sociales y es las propias personas las que van a contar con el servicio de mediación directamente. El proyecto que tenemos en prevención del absentismo escolar es desde el área de educación, a través de la Junta del Distrito, de la técnica, a través de los educadores de absentismo, que también nos hacen alguna derivación, o los mismos centros educativos que saben que el servicio está y se ponen en contacto directamente con cada mediador para que resuelva algún conflicto que hay en los centros educativos. El proyecto de salud que tenemos en la red Artemisa son desde la Comunidad de Madrid, a nivel de hospitales, a nivel de centros de salud o cualquier centro de referencia, ¿no? Pero no solamente en el tema más administrativo son las derivaciones, sino que ya las personas, por eso yo creo que ya cada vez más hay sensibilización y conocen el servicio de mediación y son las propias personas que si necesitan alguna mediación se ponen en contacto directamente ellos con los mediadores y las mediadoras. Nosotras ahí, la verdad, creo que tenemos bastante suerte porque tenemos abiertas todas las vías de acceso. O sea, puede ponerse en contacto un vecino o vecina a nivel individual, alguna asociación de vecinos o entidades que se organicen a nivel ciudadano, también ONGs donde trabajen profesionales, nos pueden llegar desde servicios sociales, nos pueden llegar desde el propio ayuntamiento, también de quejas 010, bueno, reclamaciones 010, Línea Madrid, etcétera. Entonces, tenemos mucha suerte porque hay mucha posibilidad de acceder al servicio. Lo que sí que es verdad que al mismo tiempo pues tenemos que trabajar bastante en la difusión y en darnos a conocer precisamente para hacernos más útiles. Y nada, nosotras, el proyecto del Plan Integral de Convivencia del PIC, en realidad, como estamos tan concentrados, ¿no?, y estamos tan vinculados a educación, pues nuestras derivaciones tienen mucho que ver con eso. O sea, cambia un poco el contexto. O sea, si, por ejemplo, viene desde el centro educativo, normalmente esas mediaciones vienen por equipo directivo, jefatura de estudios, departamento de orientación o incluso el propio profesorado. Pero en muchos de los centros en los que estamos y que ya hay implantado como un proceso que ya es de años y ya es más largo, y esas figuras están de alumnados ayudantes, de propios alumnos que son mediadores, de profes mediadores, de nosotras, de las educas, a veces son de los chicos y las chicas y son ellos los que te llegan y te dicen es que he tenido una situación que no he sabido resolver y como sé que lo hemos hecho así de otra manera o sé que mi compañero, entonces viene un poco desde ahí. Y luego cuando trabajamos en comunitario o trabajamos más en medio abierto y demás, normalmente suele ser en conjunto con otras entidades. O sea, lo hacemos mucho con Servicio de Prevención y Mediación aquí en Villaverde, también nosotras dentro de los espacios públicos en los que manejamos y estamos con ellos y ellas, pues también desde diferentes fases de acercamiento, observación, ir un poco como lidiando, pues vas viendo cómo puedes mediar en esos espacios. Pues me queda agradeceros. Sí, nos quedamos y estamos ya dos, pero una y cerramos. Yo me encantan las preguntas. Bueno, pues gracias por los 2 minutos. Sí que una parte has contestado ahora mismo, porque sí que quería saber cómo tenéis establecida la conexión, cooperación, coordinación sobre todo entre los 3 proyectos que coincidís en zonas y en distritos. Porque es verdad que se puede trabajar la mediación en el centro escolar, pero esos adolescentes después se van a la plaza. Ha pasado. Claro, y además esos adolescentes tienen papás y mamás que generan otra serie de conflictos que entran dentro del servicio de mediación. Esto como pregunta, como reflexión, ya como parte de la administración,
La verdad es que me sigue dando mucha pena, después de 40 años en la Administración, que sigamos atrás. Es decir, creo que todos estos procesos que son súper importantes y que es verdad que los resultados se ven a muy largo plazo, no es algo que veamos de hoy para mañana, y eso es quizá lo que la Administración no tiene paciencia, no sean liderados por la propia Administración, y sobre todo por la Administración local, que somos lo más cercano al ciudadano y al vecino. Pero bueno, esta es una pelea aparte. Gracias y buen trabajo. Gracias a ti, y un poco por cerrar ya y hacerlo muy breve, provocamos espacios de coordinación siempre que lo vemos necesario, tanto individuales entre compañeros y compañeras como con colectivos. Implicamos a todos los agentes y actores que veamos necesarios dentro de los territorios. Así que gracias, porque también la reflexión que has hecho puede formar parte, ¿no?, de otro resumen o de algo a tener en cuenta también. Y nada más cerrar, agradeceros mucho vuestra participación, el tiempo compartido y los saberes. Y igualmente a vosotras por vuestro tiempo y vuestra atención. Y os voy a pedir un aplauso bien fuerte.